Muy buenas noches. Hoy tenemos a José María Sánchez Mantilla, nuevo en esta plaza, ahí en la mesa de mezclas, cuarto de máquinas, cajón de los mecanismos o como prefiráis llamarlo. Como siempre, naturalmente, aquí en el micrófono, comentarios y selección musical, a José Luis Tellez. Y ahora mismo, 11 de la noche, 7 minutos y 42 segundos, una hora menos en Canarias y en la sintonía, como siempre, de Radio Clásica, comenzamos con música reservada. Francisco Guerrero fue uno de los primeros que en nuestra nación dieron en concordar con la música el ritmo y el espíritu de la poesía. Tengo por cierto que en gracia, artificio y suavidad, este libro de canciones y villanescas será el primero que en su estilo haya salido al mundo. Entre sus logros, merecedores de aplauso, destaca la extraordinaria fortuna de adaptar la música al verso español de manera que se mantenga el ritmo y la vitalidad de la poesía. Esto escribe, o así describe, Cristóbal Mosquera de Figueroa en el prólogo de la edición de las Villanescas Espirituales de Francisco Guerrero, impresas en Venecia en 1589. Así describe y así pondera, y desde luego podríamos decir que casi se queda corto en la alabanza, la novedad, la frescura, la belleza, la lozanía de esta música. Es una colección, esa de las Villanescas Espirituales, de 61 piezas que están escritas a 3, 4 y 5 voces sobre textos en lengua española, textos, bueno, pues que unas veces son textos de naturaleza profana, otros son textos de naturaleza doctrinal, de naturaleza religiosa, pero que nunca son textos litúrgicos, ¿no? Y sobre poemas o, poetas tan esclarecidos como Lope, como Gutiérrez de Cetina, Baltasar del Alcázar y, bueno, otros de nombradía. El conjunto es un grupo de piezas, de una belleza, de un refinamiento y de una musicalidad verdaderamente único en la historia de la polifonía. Podríamos decir que de la polifonía española, pero no, de la polifonía verdaderamente de todos los tiempos. Se ha comparado la sensibilidad, la elegancia, la sentimentalidad, la perfección técnica, sobre todo de Guerrero, con la de la pintura de Murillo y verdaderamente con razón. Y también aquí la intensidad expresiva de la música surge de la pureza de una escritura melódica profundamente diatónica, transparente, que trasluce también la impronta, absolutamente incuestionable de modelos populares. Y en ese maridaje entre erudición y espontaneidad se cifra el secreto de su perenne lozanía.
Si tus penas no pruebo, oh Jesús mío, vivo triste y penado. Hiéreme, pues el alma ya te he dado. Y si este don me hicieres, mi Dios claro veré que bien me quieres. Este texto, si esto estuviera en alemán, diríamos que esto es música pietista. Bueno, pues no lo es, no está en alemán, pero evidentemente pertenece de alguna forma a ese mismo, si no a esa misma idea doctrinal, pero sí a ese mismo tipo de sentimentalidad, pues absolutamente característica, y que claro, el tipo de copla, el tipo de rima, pues está profundamente ligado a la música popular. En fin, el caso es que este texto, que es de un ingenuismo, de un refinamiento absolutamente, ya digo, dignas de pertenecer a ese mundo del pietismo, es el correspondiente a una de las más bellas villanescas de Francisco Guerrero. Se lo hemos oído al coro de cámara del Palau de la Música de Barcelona, con ese gran músico al frente que es Jordi Casas. Es un disco que sacaron hace unos años solamente dedicado a villanescas de Guerrero, verdaderamente memorable. Otro músico que se inspira en música popular, pero de una manera completamente diferente, Béla Bartók, y con una de sus primeras obras orquestales vamos a nosotros a dedicar los próximos minutos. Las 4 piezas para orquesta de 1912, aunque en realidad se estrenaron la friolera de 10 años más tarde, las estrenó Erno Donangi. El esquema es el de una especie de sinfonía, aunque claro, por una parte los pivotes tonales están a distancia de trítono, una distancia de quinto grado, naturalmente. Esto es algo muy característico de la música de la época. Está en la tradición de esas piezas que está escribiendo más o menos contemporáneamente Schoenberg o Webern. Quizá de ahí le ha venido a Bartók la idea de titularlo piezas, en todo caso, y no sinfonía, que en realidad, por la manera de concebir el conjunto, pues es en realidad de lo que se trata, aunque no tenga en modo alguno un esquema sinfónico, digamos, ortodoxo. El esquema es más bien próximo al del cuarteto, al del segundo cuarteto, es decir, un movimiento rápido, un escarzo de rítmica muy incisiva, de mucha fuerza, que está intercalado entre 2 movimientos lentos, que el segundo de ellos a su vez está dividido en 2. Son en realidad 2 movimientos lentos, pero que por espíritu, por Stimmung, podríamos decir, pues se prolongan de alguna forma el uno en el otro. Y en todo caso, esas 4 piezas, nosotros vamos a oír la segunda parte, es decir, las 2 últimas, pues son 4 piezas verdaderamente de género. De género quiero decir que esa segunda parte, los 2 movimientos lentos finales, son un vals y una marcha fúnebre, muy perceptibles como tales, aunque naturalmente en cualquiera de los 2 casos el esquema rítmico ha sido, importantemente perturbado y deliberadamente. Por su parte, por una parte el vals, el intermecho, tiene un trío en compás binario que está anunciando ya el Bartók, por ejemplo, del Allegro bárbaro o del Mandarín casi, mientras que la marcha fúnebre es otra construcción que está basada en el retorno casi invariable de una misma idea temática que se presenta con violencia una y otra vez sin llegar verdaderamente a desarrollarse. Oído al parche, porque no va a ser la única música que escuchemos esta noche que esté concebida de acuerdo a un propósito constructivo similar. El intermedio, ya lo decimos, es una especie de danza que está entre medias del vals y del siciliano, de un colorido orquestal que se diría como trazado al pastel, delicadamente desvaído, fantasmal, que también está anticipando el espíritu ese onírico y real, en un estilo como de nocturno, de ciertas partituras posteriores del gran maestro húngaro. Mucho menos divulgadas de lo que merecen estas piezas para orquesta, y concretamente las 2 últimas, que vamos nosotros seguidamente a escuchar, contienen ya los primeros e indiscutibles destellos, gérmenes de su personalidad y de su imaginería sonora más característica.
¿Cuánta música fílmica han salido de aquí, verdad que sí? Estas eran las dos últimas de las 4 piezas orquestales de Bela Bartók, el intermezzo, o sea, el vals, y esta peculiarísima marcha fúnebre, que el título que le pone es Marcha Fúnebre, aunque en realidad es casi otra cosa, ¿verdad? Lo hemos escuchado, pues bueno, la versión de la Filarmónica de Budapest con Miklós Erdődy, que es casi, pues de las poquísimas versiones que hay de esta obra, de luego muchísimo menos conocida, a mí me parece de lo que merece, porque tiene un encanto y tiene un sortilegio, sobre todo tímbrico, fascinadores. Bueno, vamos a retroceder a comienzos del siglo XVIII. Vamos con música o al mundo de la cantata litúrgica anterior a Juan Sebastián Bach. Un compositor poco conocido, Georg Riedel, un hombre nacido el 6 de junio, fijaos, ha sido su cumpleaños hace nada, el 6 de junio de 1676, en Sensburg, un pueblo de la Prusia Oriental. Luego este hombre estudió en Königsberg con otro Georg, con Georg Radois, y bueno, pues allí se quedó ya de director primero de la Altkirche y luego de director musical de la ciudad, pues hasta que se murió en 1738. Entonces, la primera obra del que conocemos es una serenata que escribe para la coronación de Federico I de Prusia, o sea, Federico, el padre de Federico el Grande, en 1701. Y luego, pues bueno, ¿qué? Pues es un compositor prolífico que sobre todo nos ha dejado, prolífico y excéntrico, porque nos ha dejado gran cantidad de obras absolutamente sorprendentes por los títulos y alguna de ellas por la envergadura del proyecto. Por ejemplo, Georg Riedel le puso música a todo el Evangelio de San Mateo, a todo, no a la Pasión, a todo el Evangelio de San Mateo. Una obra, supongo, kilométrica y gigantesca que no me ha sido posible escuchar ni conocer, pero de la que en los libros pertinentes existe noticia. Hizo lo mismo con el Salterio, es decir, escribió música para los 150 salmos del Salterio y además tiene otra obra con recitador y no sé qué que se llama Revelaciones. Es que esto ya no se sabe qué locura puede ser. A propósito de los títulos sorprendentes, pues tiene una obra que se llama Die geistliche Geheimnisse Offenbarungen des Heiligen Hochgeläuterten Evangelisten Johannes, lo cual traducido de este macarrónico alemán pues es algo así como Die Geistreich, o sea, las ingeniosas evidencias secretas del santo y Hochgeläuterten sobreesclarecido, podríamos decir, del santo y sobreesclarecido evangelista Juan. Fijaos qué cosa. También hay otra otra especie de cantata que se titula Lo que Jesús hizo por la salvación de las generaciones humanas. En fin, no se paraba en barras, pero eso sí, independientemente de ello era un músico verdaderamente excelente, como la obra que vamos a traer a vuestra consideración pone, me parece, sobradamente de manifiesto. Es también una cantata fúnebre de 1706, parece ser que es para las exequias de un consejero municipal. Está escrita en un estilo vocal muy virtuosístico, muy melismático, pues ese estilo madrigalesco propio de las primeras cantatas de Buxtehude, de Bruns, que tanto influyeron en Bach, ese estilo, bueno, pues en el estilo concertante, vocal concertante con instrumentos que había introducido Heinrich Schütz en Alemania. Son cuatro arias, 4 episodios en que hay una voz, cada una, primero el soprano, luego el tenor y el bajo, ¿no?, que tienen preeminencia, pero que están escritos en estilo concertante con un coral final y cuyo título también es digno de atención. Harmonische Freude frommer Seelen, o sea, alegría armoniosa de las almas pías.
Ewigkeit,
Con este coral, con esas especies de interfrases, podríamos decir, que metaforizan la guitarra o metaforizan el arpa, quizá, pues con eso concluye esta preciosa cantata de Georg Riedel, de sorprendente título, ¿no? Alegría armoniosa de las almas pías. Bueno, no vamos a cambiar de época por una vez, nos vamos a quedar en el barroco, del barroco cantado al barroco instrumental, del barroco, bueno, vocal, con texto, al barroco ahora ensoñado, barroco metafórico, barroco, bueno, pues poemático, música que se disfraza, se traviste de sí misma, música de colores y formas cambiantes, música imaginada, llena de sugestión icónica. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues claro, al clavecín francés, a François Couperin. Ya hemos hablado aquí, hemos puesto algún fragmento de su preciosísimo tercer libro de clavecín, del de 1727, y hemos dicho que todo lo que hay en ese libro son piezas de género, es decir, las danzas propiamente como tales han desaparecido. Hoy vamos al orden 13º y vamos a escuchar esa especie de suite dentro de la suite, que son las 12 diferencias o las 12 variaciones que sobre un bajo constante, es decir, una pasacaglia. Vaya, ya sabéis que aquí en Música Reservata nos gusta mucho esta forma que viene a ser algo así como una metáfora, ¿verdad?, del destino, por lo que tiene porque vuelve siempre sobre sí misma, porque es algo inesquivable, etcétera. Bueno, es un bajo ternario y es una pasacaglia porque está en modo menor, además, un bajo ternario de 4 compases repetidos. ¿Qué es el bajo? En realidad, el bajo es el de una danza española o portuguesa que por lo menos todavía está en uso ampliamente, al menos con su nombre, que no es otra cosa sino la folía. Y entonces, con esa sugestión, elabora Couperin uno de los episodios más célebres y desde luego más delicados de todo el clavecín francés. Las folías, le folie, claro, con la palabra folie hay un juego ahí ambiguo, porque claro, esto quiere decir también las locuras, ¿no? El folie francés o los dominós. El dominó, pues claro, es el traje de carnaval por antonomasia, el traje pues que está en la pintura del rococó, en fin. Hay que ver también en estos títulos cómo juega Couperin con el título, con esa misma sugestión visual y poética que luego la vamos a encontrar y que nos hemos referido a ella tantas veces hablando de Debussy y hablando de Messiaen, de los títulos tan bonitos que ellos solos ya son música. El enunciado de un título de Debussy o de un título de Messiaen o de un título de Couperin pues ya es música por sí mismo. Y efectivamente así sucede. Cada una de las 12 variaciones lleva un título, por parte de Couperin. Es como si trazase, le diese pues una imagen y le diese también un valor de tipo caracteriológico, ¿no?, de tipo psicológico. De modo que simplemente con la lectura, la enunciación de los propios títulos, ya tenemos aquí un universo que está todo lleno de poesía y lleno al mismo tiempo de iconicidad. Cada variación responde a los títulos siguientes. La primera, la virginidad con dominó de color invisible. El pudor con dominó de color de rosa. El ardor, pues naturalmente encarnado. La esperanza, no hace falta decirlo, verde. La fidelidad, azul. La perseverancia, gris de lino. La languidez con dominó de color violeta. La coquetería, naturalmente, bajo diferentes dominos. Esa es la variación número 8. La novena lleva otro título más amplio y muy gracioso, los viejos galantes, o sea, los viejos verdes, podríamos decir, y los tesoreros surenés, o sea, sobrecargados de años, caducos, podríamos traducir, con dominó púrpura y con un dominó de color hoja muerta. El 10 hay otro juego de palabras, los cuclillos, los cornudos, vaya, benévolos, con dominó, naturalmente, no hace falta tampoco decirlo, y menos para las gentes de teatro que me puedan escuchar, con dominó amarillo. La 11ª, penúltima, los celos taciturnos, con dominó gris, y la última de ellas, el frenesí o la desesperación. Todas ellas son pequeñas modificaciones en el ritmo, la simetría o el perfil de la frase, con una sucesión de pequeñas y delicados contrastes de cambiantes tonos pastel también, dignos verdaderamente de una pintura de Watteau o de Boucher.
Y del carnaval, bueno, pues nos vamos a la ópera. Esto eran las Folies Françaises de François Couperin, lo hemos escuchado por Christophe Rousset, y ahora nos vamos a ir a la Fenice al 11 de marzo de 1830. Esta es una ópera de gentes que se odian a muerte, ¿eh? Lo que da por resultado que medio coro tiene que ir vestido de azul, vamos a decir, y el otro medio de blanco para poderse distinguir y matarse convenientemente unos a otros en grandiosos tumultos, ¿no? Y bueno, precisamente de esto es de lo que hablan el coro, cuando se levanta el telón. Enseguida entra un tenor y un bajo y les cuentan a los coristas, sobre todo para que nos enteremos nosotros naturalmente, que el chico que acaudilla la facción contraria, o sea, a los de blanco, que nos
al que no conocen personalmente, dice que ha enviado un barítono embajador tratando de firmar la paz con el otro medio coro, que andaban a la greña, como ya os decimos. Bueno, naturalmente el tal chico que acaudilla la facción contraria no hace estas propuestas como no las hace nadie, ni siquiera fuera de la ópera, por supuesto, de manera altruista, sino que lo que busca es solucionar por las buenas los ardores, no los de Couperin, sino los suyos, los ardores, para entendernos, que le incomodan los greguescos, a ver si me entendéis. Y es que sucede lo siguiente, que resulta que al chico que acaudilla la facción contraria le han entrado ya unas considerables urgencias desde que vio a la tiple en un baile, bueno, eso nos lo cuenta luego, y entonces lo que aspira es a ver si obtiene el permiso para beneficiársela por lo legal, o sea, lo que algunos llaman casarse, a cambio de lo cual se ofrece a los otros, como son los rivales, pues a acabarla, a dar por concluida la bronca. Pero resulta que los malvados azules se la tienen prometida a la soprano, jurada a él y prometida a la soprano. Se la tienen prometida a un tenor gordísimo y seboso de la misma cuadra, que sale luego más tarde, que claro, al tiempo se le está haciendo eterno el tiempo, esperando el momento de refocilarse con la tiple, a más y mejor. Y entonces se pone, claro, como no hace falta describir, y pone al chico que acaudilla la facción contraria, pues como no digan dueñas, en una cabaleta que tiene. El caso es que resulta que el chico que acaudilla la facción contraria aparece, viene de incógnito para que no se vea. ¿Qué es lo que no se tiene que ver? Pues y aquí está la grandísima sorpresa, su condición de mezzosoprano, que es una mezzo travestida, y por eso no habíamos dicho nada de su tesitura vocal hasta este instante, por la cosa de la sorpresa, lo que, si bien se mira, le da a la situación un elemento picante, ¿verdad?, muy digno de tenerse en cuenta. Total, que la soprano canta una lánguida evocación de su amado, y luego con este o con esta, me va una a saber, se cantan un dúo en que la mezzo disfrazada de chico que acaudilla la facción contraria la invita a huir por el camino del segundo acto, donde esperan entregarse a toda índole de venustos y pecaminosos desvaríos, para lo que han contratado a un tenor abaritonado disfrazado de fraile para que los case en secreto. Pero no, porque claro, la chica parece ser la soprano, parece ser que es bastante estrecha y si no pasa por la vicaría, nueces, ¿no? Total, que no ha lugar, porque cuando por fin llega el momento fatal del matrimonio de la soprano con el tenor mantecoso, en el segundo cuadro, descubren a la Mecho con sus amigos, que como si fuera Juana de Arco, se había ligado a un pelotoncillo de tenores para raptar a la tiple en mitad de la fiesta, y entonces los ponen en fuga, camino de la cházana, rabo entre piernas, a los que lo tengan, que no es el caso de la Mecho, claro. Total, que se quedan nuevamente, como dice el título de la ópera, enfrentados los blancos por un lado del escenario y los azules por el otro. Total, que en el acto segundo el fraile abaritonado, que ya se dijo, le proporciona a la tiple un tósigo letal para adormecerla y le da la apariencia de la muerte, con la rocambolesca y novelesca pretensión de que la Mecho travestida le rescate luego de la tumba, cosa que lógicamente no puede sino salirles fatal, que al final fallecen no ya los dos, sino el novio y hasta el repartidor del butano para las candilejas, de modo que lo que vamos a hacer es escuchar a la atribulada tiple en el primer acto cuando la llevan al tálamo con el tenor seboso que ya se ha dicho y canta aquello tan emocionante de heme aquí vestida de fiesta, adornada como si fuese camino del sacrificio, o si al menos pudiese como víctima morir al pie del ara. Hay que ver las cosas que dicen las sopranos en las óperas.
No era para menos verdaderamente el entusiasmo del público en esta grabación, sin duda memorable, como todas las que intentamos poner aquí en estas ocasiones, ¿verdad? Del Eccomin Lieta Veste y luego la famosa cavatina, ¿no? Quante volte o quante, bueno. Esta era Renata Scotto, pues cuando hizo la primera comunión, vamos, porque esto está grabado el 8 de enero de 1968, pues fijaos, ¿no? Y está, vamos, en su mejor momento, como se la puede ver, y es como si el tiempo se hubiera detenido. Algo de eso, esto naturalmente, esto era de Capuletos y Montescos, de Vincenzo Bellini, ¿verdad? Y tiene esta música, sobre todo en la segunda parte, claro, está pues todo ese aire elegíaco, esa languidez absolutamente inenarrablemente incuestionables e inconfundibles del músico de Catania. Bueno. A propósito de músicas que detienen el tiempo, pues a eso vamos. Antes hablábamos con lo de Bartók, decíamos que era una música que estaba basada en una reiteración de cosas que con pequeñísimas modificaciones y que era una música que en cierta medida abolía la idea tradicional del desarrollo, y habíamos dicho que no iba a ser la única música de esas características. Pues efectivamente ahí viene la otra, ahora mismo, pero que es una música todavía, lógicamente, pues mucho más radical. Uno de los autores, todavía a estas alturas menos populares dentro de los autores de nuestro siglo y desde luego de los más creativos, de los más singulares y originales. Y una de sus obras más bellas, integrales, de Edgar Varèse. Varèse es un hombre que, bueno, ya sabéis que nació en el año 83 y murió en Nueva York en el 65, que fue alumno de Dandy, de Roussel, y que hay tres hechos en su vida musical, que fue cuando asistió al estreno de La siesta del fauno, cuando asistió al estreno de Pierrot Lunaire en Berlín en el año 12, y luego al año siguiente cuando vio el escándalo de Le Sacre de Stravinsky en París. Y ya con eso digamos que todo su espíritu creador quedó absolutamente sintetizado en esos momentos, y él también le tocó participar en algunos de los escándalos más gloriosos y gigantescos de la música de nuestro siglo. Integrales es una pieza de cámara. Es una pieza de cámara que está escrita en marzo, iniciada en marzo de 1924, cuando Varèse vuelve a París y empieza a trabajar, empieza a inspirarse en las pinturas de Fernand Léger. Él mismo era pintor también. Y hay en esta música algo de esa, podríamos decir que refinada y despersonalizada rudeza, ¿verdad?, del gran pintor. Lo primero que se escucha en Integrales es una especie de llamada muy característica del clarinete, una llamada tritónica. ¿Por qué digo esto de tritónica? Pues porque está hecha por tres notas. Esto es muy característico de la música de Varèse. Toda ella está basada, o grandes episodios de ella, están basadas en la reiteración de células que están formadas por tres notas solamente. Esto los etnomusicólogos le llaman música tritónica y corresponde, las músicas más arcaicas, que todavía existen naturalmente, son músicas tritónicas, músicas que no tienen más que tres notas o que están hechas con tres notas, pues esos cantos de pigmeos o esos cantos de los indios americanos, ¿no?, que no tienen más que tres notas, y entonces se juega con ellas y transmiten una sensación ancestral particularmente desasosegante. Pues exactamente por eso es tan desasosegante y suena tan ancestral la música de Varèse, aunque naturalmente no lo sea. Aquí esas tres notas pues son si, fa, sol, y entonces ese si, fa, que es un tritono además, y luego el fa, sol, esas tres notas hacen una célula que la vamos a escuchar nada más a empezar, que se va reiterando a todo lo largo de la obra, y que es una nota muy larga, que es ese sol, y luego esa especie de mordente, de apoyatura, con que comienza, muy característico. ¿Qué va variando? Pues va variando la longitud de la nota larga y la fragmentación rítmica de esa nota larga. Entonces estamos siempre oyendo lo mismo y siempre oyendo otra cosa diferente. De manera que es que esa llamada tritónica, que primero está en el clarinete, luego en la trompeta en do, luego en el oboe, luego en la otra trompeta, luego en uno de los trombones, y que va recorriendo toda la obra, va sufriendo pequeñísimas modificaciones rítmicas que muchas veces son casi imperceptibles, de modo que la música siempre es igual y siempre diferente, y naturalmente como los compases también van constantemente variando, se puede decir que nunca sabemos exactamente en qué momento del tiempo y en qué momento del discurso nos encontramos. Ha dicho el propio Varèse, y lo dice muy bien, que mientras en la música habitual repartimos magnitudes constantes, se refiere claro a la notación proporcional, lo que yo desearía es hacer una música cuyos valores debieran cambiar continuamente.
¿Mm? Y para explicar qué es lo que se proponía con esto de integrales, de ahí el nombre de integrales, integrar parámetros heterogéneos. De hecho, puede decirse que la obra es algo así como una discontinuidad perforada por discontinuidades, porque toda ella son acontecimientos heterogéneos que de repente interrumpen a otros acontecimientos heterogéneos y que hay ciertas relaciones entre unos y otros, pero que cada uno marcha, por así decir, en su propia dirección. Entonces él ha puesto, para explicar esta obra visualmente, pues un modelo que se entiende muy bien, que es una figura geométrica que se mueve en el espacio y que proyecta su sombra sobre un plano que también se mueve en el espacio, pero con otro movimiento diferente. Y que entonces la figura siempre es igual a sí misma y siempre es cambiante. Y la sombra que va arrojando, pues también es cambiante, claro, pero si es un triángulo siempre será un triángulo lo que se vea, pero va variando y siempre se lee y al mismo tiempo se deforma, y que claro, de ahí esa idea de integral no en el sentido matemático, sino en un sentido poético, vamos, de integrar esos dos movimientos heterogéneos en una única y misma construcción. La obra la estrenó Stokowski en marzo de 1925 en Nueva York. Fue, como antes os he dicho, un escandalazo, y está escrita para 11 instrumentos de viento y 4 percusionistas que manejan 14 instrumentos no afinados, bongos, timbales, tam-tam, etcétera, ¿no? Los instrumentos de viento, y es que es muy curiosa la repartición instrumental, son 2 flautines, un oboe, 2 clarinetes, 2 trompetas, una de ellas trompeta aguda en re, una trompa y 3 trombones. Es realmente absolutamente insólita la sonoridad que se genera. La obra en conjunto es una pura apoteosis de ritmos irregulares y de divisiones métricas irracionales. El resultado es una música fuertemente rítmica por una parte, pero en la que naufraga la sensación de compás, porque se destruye, claro, la simetría, pero desde su propio interior. De modo que se trasciende eso que siempre decimos aquí, la distinción entre tiempo liso y tiempo estriado, se trasciende para generar una temporalidad musical nueva. Es una música, en definitiva, que crea su propia forma y a la que podríamos nosotros definir también como un proceso de difracción, no ya del sonido, sino sobre todo del tiempo.
Esta era Integrales, una de las obras más poéticas de Edgar Varèse, que lo hemos escuchado en la versión, bueno, hasta el presente yo diría que insuperable, naturalmente, de Pierre Boulez. Alguien ha dicho que me parece que Humphrey Shirley, que la de Varèse es una música esencial, dice, de una dureza bruñida y resplandeciente, en que cada nota existe para un propósito particular, determinado y preciso. Me parece que es Humphrey Shirley quien ha escrito esta memorable frase que describe muy bien cuál sea la cualidad de la música de este autor. Ha dicho también Varèse que la música es el arte más abstracto y al mismo tiempo el más físico. Eso está estupendamente bien dicho y pone muy en su sitio exactamente de qué es de lo que se trate. Y viene muy a cuento de la música que vamos a escuchar a continuación. Si antes hemos tenido el romanticismo vocal de la ópera de Bellini, pues ahora vamos con el romanticismo pero instrumental. Franz Liszt, un autor tan popular como en cierta medida incomprendido. Jean Chantaguan ha escrito en el prólogo de su famoso libro sobre Liszt de 1902, me parece que es, pues arranca diciendo aquello que es muy cierto de que para un artista, dice, existen diversas maneras de ser desconocido, la peor de las cuales no es en modo alguno la de morir ignorado. Desdichado de aquel, sigue, que en vida ha sido celebrado falsamente. Sus contemporáneos, deslumbrados por la gloria de oropel que le forjaron, no saben, tras estos fulgores pasajeros, descubrir una fuente de luz más profunda y duradera. Esto realmente, a propósito de Liszt, no se puede decir mejor, porque ciertamente de este autor tenemos siempre la tendencia a negligir ese aspecto, recordarle siempre como virtuoso, el piano deslumbrante y tal, y a negligir ese aspecto de experimentador, que es quizá por lo más importante y lo más definitivamente influyente de su música. En los años de peregrinación, que es esa larguísima colección de piezas pianísticas enormes, ¿verdad?, en la que se recojan las impresiones y las sugestiones de todos sus viajes, pues en el prólogo dice el propio Liszt también otro texto que es donde explica el propósito de la obra, que es muy bonito y os leo una parte. Habiendo recorrido en estos tiempos, dice, muchos países nuevos, muchos sitios distintos, muchos lugares consagrados por la historia y por la poesía, habiendo sentido que los variados aspectos de la naturaleza y las escenas unidas a ellos no pasaban ante mis ojos como vanas imágenes, sino que removían en mi alma emociones profundas, estableciendo entre ellos y yo una relación vaga pero inmediata, un contacto indefinido pero real, una comunicación inexplicable pero cierta. He tratado de trasladar a la música algunas de mis sensaciones más fuertes y de mis percepciones más vivas. Concluye Liszt el proemio de su libro, de su partitura, diciendo que en esta convicción y en esta tendencia que emprendí la obra publicada hoy, me dirijo a algunos, más que a la multitud, ambicionando no el éxito, sino el sufragio del reducido número de aquellos que conciben para el arte un destino que no es el de entretener las horas güeras y le reclaman algo más que la frívola distracción de una diversión fugaz. Ya veis que Liszt esta histeria hoy tan de moda que llaman los índices y audiencia no parecía preocuparle demasiado. Gracias a eso su música continúa y veremos de los superventas de hoy qué es lo que queda dentro de 25 minutos, políticos incluidos, que son, por supuesto, la más desdeñable forma de esa cuestión de las audiencias de las que podríamos hablar. Pero vamos a cuestiones importantes, no a hablar de políticos, vamos a hablar de la belleza. Decíamos que el paisaje que al que vamos a prestar atención de estos años de peregrinación de Liszt es un paisaje puramente espiritual, un paisaje interior sin referencias naturalísticas ni programáticas. La Vallée d'Obermann, el Valle de Obermann, que no es un valle suizo, como pensarían los políticos,
no señor, sino que es la hondura de la introspección, esa introspección de la novela homónima de Étienne-Pierre de Senancour, que se llama precisamente así Obermann, y que se desarrolla y que se desarrolla, pues eso, en Suiza, que es donde toma la sugerencia Liszt para escribir esta música de belleza absolutamente indescriptible. La novela es una novela sin propiamente argumento, una novela epistolar, son 89 cartas que el protagonista dirige a un amigo y que en realidad pues es una especie de diario que abarca 7 años de vida. Entonces, en realidad pues es un conjunto de reflexiones sobre las limitaciones de la condición humana, sobre la infructuosa búsqueda del absoluto, sobre, si queremos, la imposibilidad final de la felicidad. Senancour luego se marchó de Suiza, vino a París, donde murió hacia 1860 y tantos, y en fin, es un texto, este Obermann, pues esotérico, onírico, de una estética simbólica casi musical. Nosotros le vamos a dar la palabra ahora y veis que deliberadamente estoy, dejando a un lado todo intento o todo propósito de descripción de la música misma para tratar de concentrar la atención en otra cosa. Vamos a darle la palabra a la música, vamos a darle la palabra a Liszt a través de esta obra que, como la propia de Barés, autor con el que tiene más de un punto en común, está basada ante todo en ese poder de evocación particular de la materia sonora en sí misma. Es una música abstracta, pero también enormemente física, una música que también, como la de Barés, crea su propia forma, una forma que se construye y se destruye en cada compás, que, como la de Barés, también en definitiva es investigación sobre la naturaleza del tiempo musical. Si en integrales el tiempo sufría, habíamos dicho, una difracción en que se superponían diferentes tiempos de diferente naturaleza, aquí en este ballet d'Obermann, que al mismo tiempo es una de las cifras y de los compendios de todo el pensamiento romántico sobre la música, aquí justamente estamos en la idea opuesta, o si se prefiere, si se quiere, complementaria, aquella en que el tiempo se diría que naufraga y se disuelve, restituyéndonos la imagen posible de una suerte de inesperada eternidad.
La Ballet d'Aubermann del primer año de los años de peregrinación de Franz Liszt en la versión, pues también diríamos como antes de lo de Bares, en la versión insuperable de Daniel Barenboim. Bueno, si el romanticismo, en este caso el romanticismo de Liszt, aspira a detener el tiempo a través de la fragmentación del ritmo armónico y de la inconcreción, por así decir, en la cantidad de tiempo que subsume la enunciación melódica, vamos ahora con el clasicismo, vamos a confrontar esto con el clasicismo, que es algo así como lo contrario, el arte capaz de introducir el mayor número de acontecimientos musicales en el menor tiempo. Un cuarteto, el movimiento lento de un cuarteto, que está construido todo él a partir de una célula única de 3 notas, o casi, que a su vez está basada solamente en un sencillísimo intervalo de semitono. A ver, ¿quién es capaz de hacer eso? ¿Quién es capaz de obrar esa especie de prodigio? Pues claro, no puede tratarse más que de un nombre, de Haydn. La serie de los cuartetos para el conde Erdődy, esto está publicado en el año 1800, aunque está empezado a componer 3 años antes, es decir, es contemporáneo de la creación y por tanto del último periodo haydniano, ¿no? Podríamos decir que lo que se ha llamado, y no sin razón, el clasicismo en su fase superior. Es el opus 76, el mismo del cual hemos escuchado aquí ya ese sublime movimiento lento en forma de variaciones, que era el del cuarteto, que, bueno, pues por tener en su movimiento lento precisamente el himno austriaco, pues se conoce con el nombre de Cuarteto del Emperador. Bueno, pues este es el anterior de ese mismo opus y no va a ser la última vez que volvamos con este opus, pero bueno, eso lo dejamos para otro día. El movimiento en el cuarteto, en el número 4 del opus 76, el cuarteto en si bemol, el movimiento aparentemente está, bueno, como en forma sonata, pero nos movemos según un desplazamiento armónico extremadamente lento que está presagiando completamente la intensidad de los futuros movimientos beethovenianos. A la vez podemos ver aquí una forma sonata, como decíamos, o una cosa en forma de variaciones libres, podríamos decir también, que se desenvuelven a partir de la cabeza del tema. La célula esa del semitono, que seguida luego por un ascenso de 3 notas y 2 tonos sucesivos en escala. Ahí, ahora sí que está ahí absolutamente todo el material, cuyo fascinante desarrollo se basa en los inesperados juegos armónicos, en la aparición de séptimas, de cadencias evitadas, de resoluciones inesperadas. Reginald Barrett, que es uno de los grandes estudiosos de los cuartetos haydnianos, por su parte, al hablar de esta obra, renuncia al análisis, digamos, ortodoxo y describe este movimiento, dice, como una fantasía monotemática sobre 5 notas. 5 notas que ya lo venimos diciendo son mi bemol, mi, re, mi, fa, sol. Bueno, pues con eso solo está hecho todo el movimiento. También podríamos entenderlo como una especie de forma simétrica, pero semisimétrica, porque la segunda mitad es una variación bastante elaborada de la primera. En todo caso, lo conmovedor y fascinante procede de ese increíble partido que Haydn obtiene de un material tan simple y del modo en cómo la música va creciéndose y ampliándose en su dimensión expresiva a partir de ese cromatismo inicial que paulatinamente se refleja en toda la estructura armónica del movimiento, desde luego uno de los más bellos y de los más intensos de toda la literatura cuartetística.
Este era el bellísimo movimiento lento del cuarteto en si bemol, el cuarteto número 4 del opus 76 de Franz Joseph Haydn. En este mismo opus 76, el último del opus, el número 6, es un cuarteto cuyo movimiento lento está hecho partiendo exactamente del mismo tema, vamos, al menos el primer compás, la cabeza del tema es idéntica a la de este otro cuarteto, hay una especie de ligazón entre ambos, de modo que si os parece el próximo domingo podríamos aprovechar para escucharlo todavía cuando tenemos más o menos fresco el recuerdo de uno de los movimientos, para escucharlo y compararlo con el otro, que es todavía más bello y todavía más sorprendente si cabe. En semejante espera os vamos a dejar hasta el próximo domingo. Vamos a concluir ya nuestro tiempo y vamos a concluirlo con una canción bellísima de Francis Pilkington, músico del conde de Derby, fallecido con 68 años, en 1638, que publicó en 1605 un libro de canciones acompañadas por laúd, que son una de las colecciones más exquisitas de este género, de toda la música isabelina, de toda la música del periodo. Está en la mejor línea de la música de Dowland, con su misma melancolía y con ese mismo refinamiento y esa misma belleza y melódica y esa misma sensibilidad musical. Con una de ellas, famosísima, la más famosa del libro quizá, es con la que nosotros vamos a cerrar hoy nuestro tiempo. Un tiempo que hemos hecho entre José María Sánchez Mantilla, brillantemente sustituido después por Javier Campos, ahí en el cajón de los mecanismos, cuarto de máquinas, puente de mando o como le queráis llamar, y que aquí en el micrófono, comentarios y selección musical ha contado con el siempre incombustible José Luis Tellez. Con eso nos despedimos hasta el próximo domingo a las 11 de la noche para seguir escuchando la música más bella jamás compuesta, esa música que siempre recuperamos con el título ya veterano de música reservata. Y ahora ahí quedémonos con Francis Pilkington y su petición, esa petición de manera particularmente melodiosa formulada, que dice: quedaos dulces ninfas en mis sueños dorados con el encanto de vuestros brillantes ojos. Hasta el próximo domingo.